Drones y misiles por el aire, militares armados por tierra. De esta manera, Israel desplegó desde el domingo uno de los más grandes operativos que ha habido en 2 décadas en Jenin, ubicado en el norte de la Cisjordania ocupada. Allí está un campamento con 14.000 refugiados palestinos a los que les quitaron sus tierras desde 1948 para formar allí el Estado de Israel. La avanzada militar deja por ahora 12 muertos, 11 en esa ciudad y otro más en Ramallah. Del otro lado, Hamás se atribuyó un ataque que ocurrió en Tel Aviv, donde un hombre lanzó un carro contra la multitud y luego comenzó a apuñalar a quienes estaban cerca. El ataque deja por ahora 8 heridos y el grupo afirmó que fue en represalia. Además, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu explicó que el plan fue para combatir el terrorismo y aunque ya está acabando, por ahora explicó que no pararán hasta acabar con los grupos ilegales. ¿Cómo han escalado los enfrentamientos y en esta espiral de violencia qué representan los hechos de Jenin? Hoy en el debate estamos en nuestros estudios con Mauricio Jaramillo Jacir, analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Y desde otra ciudad también colombiana, Barranquilla, nos acompaña Janiel Melamed Bisbal, doctor en Seguridad Internacional. Además, en Jerusalén está nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cue Barberena. A ellos tres les doy la bienvenida y a quienes nos sintonizan y nos escuchan, también les abro las puertas a este debate. Primero, recomendarles que dejen sus comentarios y preguntas en las redes sociales con el hashtag #eldebatef24. Y nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram, donde estamos como @France24_ES. Y yo aparezco como @MariaClaguirre. También saludo muy especialmente a quienes nos escuchan en podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Para comenzar este debate e intentar entender uno de los temas quizás más complejos que hay en todo el mundo y es el enfrentamiento histórico entre israelíes y palestinos, le doy la bienvenida primero a nuestro corresponsal Federico para que nos dé un contexto de lo que ha pasado en los últimos días. Bienvenido, Federico, y cuéntenos primero en qué consiste militarmente el operativo en Jenin y a qué se debe este despliegue. Al momento de iniciar la operación, que luego fue bautizada como Casa y Jardín, un vocero del ejército la describió como una redada al nivel de brigada. Esto significa involucrar a entre 1.000 y 2.000 soldados que han sido apoyados por tanques, bulldozers y sobre todo ataques aéreos lanzados desde drones no tripulados. Al principio Israel evitó hablar de operación, sino que se refirió a un amplio esfuerzo antiterrorista, algo que pretendía dar a entender una acción militar no tan prolongada, pero al mismo tiempo está claro que no va a ser algo de una sola vez, como lo advirtió el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, por lo que podría haber ofensivas similares en un corto plazo. Lo cierto es que el mayor despliegue militar en Cisjordania desde la segunda intifada buscaba, en palabras del portavoz del ejército israelí, romper con una dinámica de milicianos palestinos que atacan objetivos israelíes y vuelven a refugiarse en el campo. Y fueron 2 episodios los que al parecer aceleraron la campaña. Por un lado, la detonación de un artefacto explosivo contra un blindado israelí, hiriendo a 7 soldados durante la redada de hace 2 semanas que causó la muerte de 7 palestinos, y un intento fallido de lanzamiento de cohetes desde Jenin, además de los crecientes reclamos de una operación militar provenientes del ala más radical del gobierno y del liderazgo de los colonos. Federico, pero más allá de estas ofensivas que usted nos comenta, los israelíes han impedido el paso de ambulancias. Más de 3.000 personas fueron evacuadas de los campos de refugiados y hay hospitales que ya no dan abasto. Cuéntenos cuáles son las otras consecuencias que ha habido más allá de los fallecidos. Lo que hay es un halo de destrucción en todo el campo de refugiados que el alcalde de Jenin comparó con el paso de un terremoto. Hay casas y carreteras destruidas por los bombardeos y el paso de aplanadoras israelíes que también ocasionaron cortes de electricidad y agua, además de faltantes en el suministro de alimentos. Hubo colectas de comida y agua en Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, que voluntarios llevaron a Jenin para distribuirlos en hospitales y centros sociales. También entre 3.000 y 4.000 personas se han visto forzadas
forzadas a desplazarse para huir de los combates en el campo de refugiados, donde viven aproximadamente 18.000 personas en un espacio de medio kilómetro cuadrado. Otro aspecto a tener en cuenta son las denuncias de bloqueos al ingreso de socorristas para atender a los heridos, aunque Israel sostiene que no hay una orden de evitar que las ambulancias entren al campo. Y en materia sanitaria, los hospitales se han visto desbordados y el lanzamiento de gases lacrimógenos en los alrededores ha afectado la atención de emergencias. Todo esto no hace más que agravar la precariedad de una población que sufre por la deficiencia de sus infraestructuras y por tener una de las tasas de desempleo y pobreza más altas de Cisjordania. Y por el otro lado, Israel alega que en Jenin operan los brazos armados de Hamas, la Yihad Islámica Palestina y las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. ¿Cómo han respondido estos grupos ante el operativo israelí, además del ataque que mencionábamos previamente? Bien decías, María Clara, hay milicianos de todas las facciones palestinas en Jenin que operan bajo el paraguas de la llamada Brigada de Jenin, surgida a la luz de la ausencia de la autoridad palestina y de las continuas redadas israelíes desde hace un año y medio. El liderazgo de esta brigada es más transversal, sus integrantes tienen un sentido de pertenencia local más allá de la organización a la que estén afiliados y en gran medida son jóvenes que han nacido durante o después de la conocida como la batalla de Jenin de 2002, una de las más sangrientas de la segunda intifada y que frustrados se vuelcan a la lucha armada. Dicho esto, dentro del campo Israel afirma haber encontrado poca resistencia, en parte porque los ataques aéreos iniciales tomaron desprevenidos a los milicianos y los forzaron a retroceder o a huir. Igualmente los llamados de Hamas, la Yihad Islámica y los demás grupos son a tomar represalias, aunque no hay indicios claros de cómo y de momento Gaza no se ha involucrado, si bien no se debe descartar un eventual lanzamiento de cohetes. Sí ha habido un contraataque, si se quiere, individual, con el atropellamiento y acuchillamiento ocurrido hoy en Tel Aviv, que dejó al menos 8 heridos. El atacante, que murió por disparos de civiles, fue identificado como miembro de Hamas, que no reivindicó el ataque, pero sí lo celebró como una respuesta inicial por lo que ocurre en Jenin. Gracias, Federico, por este amplio informe. Y ya con el contexto que nos da, le quiero dar la bienvenida a Mauricio Jaramillo Jacir. Gracias por acompañarnos aquí en nuestros estudios en Bogotá. Mauricio, ya nos contaba nuestro corresponsal que claramente, si bien este ataque comenzó el domingo, no es el primero y probablemente no el último. ¿En qué contexto se da este ataque en Jenin y su dimensión en comparación de otros? ¿Qué tal es? Bueno, lo primero que hay que recordar a la gente es que tanto Cisjordania como la Franja de Gaza están ilegalmente ocupadas. Allí básicamente opera una suerte de ley marcial en la que la fuerza pública israelí, fuerza de defensa israelí o la policía pues básicamente actúa en total impunidad. Lo segundo es que Palestina no tiene ejército. Entonces obviamente la correlación de fuerzas es muy grande. Tenemos de un lado a un ejército que tiene bulldozers, a un ejército que tiene blindados, a un ejército que tiene aviación, incluso armas nucleares. Y en tercer lugar, hemos asistido en el último tiempo a una radicalización de la política israelí. De la coalición de gobierno hoy, por ejemplo, hacen partidos abiertamente homofóbicos como Noam o partidos abiertamente supremacistas como sionista religioso. El ministro de la Seguridad Interna, Itamar Ben-Gvir, por ejemplo, es una persona que en el pasado ha sido condenada por apología al odio. El ministro de Finanzas, Smotrich, ha dicho en repetidas ocasiones, Palestina no existe, hay que borrar a los palestinos del mapa. Entonces, en este contexto, asistimos a una radicalización de la violencia que se parece hasta cierto punto a la última intifada, porque lo que habíamos visto en los últimos años era sobre todo radicalización de la violencia en el territorio de Gaza, ¿sí? Donde tiene su centro de operaciones, si se quiere, Hamas. Pero desde 2019-2020, a raíz de una serie de expulsiones y a raíz de que el proceso de colonización ha venido aumentando, esa violencia que antes era casi que exclusiva de Gaza en el último tiempo, se ha venido trasladando a zonas que antes no eran tan violentas, como en el caso de Jerusalén, donde hubo también expulsiones recientemente, y ahora lo vemos en el norte de Cisjordania, en Jenin. Y no se nos olvide que hace poco más de un año, fue asesinada en circunstancias similares Shirin Abu Akleh, una periodista de la cadena Al Jazeera, por parte del ejército israelí, de un tiro en la cabeza, a pesar de que estaba debidamente identificada. Y hasta la fecha no tenemos una sola persona responsable que esté compareciendo ante la justicia. Básicamente este es el contexto en el que hay una desproporción enorme en el correlato de fuerzas.
Daniel Melamed, bienvenido también a France 24. Un placer conectar con usted aquí en el debate. Le quiero preguntar si usted está de acuerdo con este punto de Mauricio en que no hay una correlación de fuerzas equilibrada y que hemos visto una radicalización de la violencia en lugares ya no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, actualmente en Jenin. Muchas gracias por la invitación. Un saludo, por supuesto, para ti, María Clara, para Federico, el corresponsal, y para Mauricio. Bueno, lo primero que me gustaría puntualizar frente a los comentarios del profesor Mauricio es que a partir del año 2022, alrededor de 19 hechos de violencia que fueron perpetrados contra civiles israelíes, sus perpetradores buscaron refugio en Jenin o en las áreas circundantes a Jenin. En el 2023 van alrededor de 50 ataques hasta la fecha, cobrando la vida de, nuevamente, ciudadanos israelíes y cuyos perpetradores se ubican sobre el área de Jenin. Y aquí hay que hacer una distinción muy importante. Una cosa es el campo de refugiados original creado a principios de la década del 50 y otra es la cantidad de crecimiento desbordado alrededor de él que casi convierte a Jenin en una ciudad de alrededor de 40.000, entre 40.000 y 45.000 personas. De esas 45.000 personas, más o menos, 13.000 trabajan en Israel. Por lo tanto, yo puntualizaría que no es una operación contra la población palestina, no es una operación per se contra el campo de refugiados. El establecimiento político y militar de Israel ha establecido de manera muy clara que es una operación con unos objetivos puntuales y esos objetivos buscan degradar las capacidades operativas de las milicias palestinas que operan en Jenin, que ustedes muy bien lo han planteado, cobijan a todo un escenario bastante amplio de organizaciones. Me gustaría puntualizar esto, además, la Corte Suprema de Israel, en una sentencia 769 del 2002, estableció de manera muy puntual que entre el Estado de Israel y las milicias palestinas existe un estado de conflicto armado internacional, y con lo cual rompía los paradigmas que hasta aquel momento imperaban, donde fundamentalmente se hablaba de que los conflictos armados internacionales solamente podían existir o eran únicamente concebibles entre un Estado y otro Estado. Y la Corte Suprema de Israel estableció que efectivamente de un Estado y organizaciones armadas no estatales podía existir este tipo de enfrentamientos. Y esto es importante establecerlo porque Mauricio establece que pues, Palestina no tiene ejército, quizás no tiene un ejército unificado bajo un control jerárquico, digamos, vertical, pero sí tiene múltiples milicias alrededor del territorio y milicias que tienen capacidad de llevar a cabo muchos actos de violencia, como lo hemos establecido a lo largo de digamos, ustedes mismos en el programa y a partir de mi análisis. Entonces es importante que esto se tenga en cuenta para contextualizar también un poco. Creo que hay información que se puede adicionar para hacer del análisis y de la discusión mucho más amplia, mucho más concreta. Y a mí me gustaría puntualizar con esto, y con esta parte termino fundamentalmente mi primera intervención. Jeremy Bowen, corresponsal de un medio de comunicación prestigioso, tan prestigioso como ustedes en France 24, la BBC, ha señalado que Jenin, el campo de Jenin, está completamente bajo el control de milicias palestinas como Hamas y la Yihad Islámica. Por lo tanto, el establecimiento militar israelí busca evitar que en Cisjordania se degrade la situación de seguridad, tal como en alguna oportunidad ocurrió desde Gaza. Y precisamente para enfatizar con usted, Daniel, en un punto que hablaba Mauricio y es la correlación de fuerzas, le quiero preguntar en el marco de lo que ha ocurrido en Jenin, una cifra, y es, usted dice que si bien los palestinos no tienen un ejército, sí hay múltiples milicias con una capacidad de ejercer violencia, que también se ha visto en los últimos meses y en los últimos años. Pero, ¿cómo comparar esta fuerza relativamente o respecto al ejército israelí, que, como bien lo decía Mauricio, tiene una capacidad nuclear y además es uno de los más avanzados tecnológicamente en el mundo? Y otro dato, y es, OCHA dice que en los 6 primeros meses de 2023 han muerto 147 palestinos en Cisjordania y Jerusalén del Este, en comparación de 23 israelíes. Mire, aquí me parece importante mantener un área de foco que
a mi juicio, ilustra bastante bien la complejidad del asunto, ¿no? Yo no quiero enviar un mensaje de que la situación aquí, digamos, es sencilla, es muy compleja. El escalamiento creo que fundamentalmente no beneficia a ninguna de las partes en el corto o mediano plazo. Pero aquí hay que también, digamos, encuadrar lo que ocurre en el marco teórico de lo que es una guerra híbrida. Y una guerra híbrida, esa correlación de fuerza no resta el nivel de amenaza que puede tener, en este caso, el Estado que tiene mayor o goza de mayores capacidades militares, tal como lo han planteado. Una guerra híbrida, y si usted me permite la explicación, el término híbrido usualmente es concebido para hablar de la mezcla de dos cepas o de dos elementos. En este caso, una guerra híbrida es la mezcla de guerra convencional, es decir, capacidades aéreas, navales o terrestres, y también instrumentos no convencionales o propios de la guerra asimétrica, como guerra de guerrillas, operación de actores armados no estatales en medio de entornos urbanos, ciberataques, utilización de armamento, digamos, prohibidos por los instrumentos normativos del derecho internacional, llámese minas antipersonas, utilización de elementos de guerra cibernética, y toda esta circunstancia, si usted me lo permite también, vale la pena también destacar, han venido implementándose en el teatro de operaciones de este ciclo trágico de acción-reacción entre las fuerzas de defensa de Israel y milicias palestinas, y el punto emblemático donde esta guerra híbrida, digamos, se inauguró en medio de los enfrentamientos entre las partes fue la guerra del Líbano del 2006, donde otro actor armado estatal, Hezbollah, tenía capacidades inclusive de impactar una corbeta, la corbeta Hanit, a partir, obviamente, del fortalecimiento de sus capacidades militares. Entonces, el hecho de que no sea un ejército puntual, el hecho de que no tenga una estructura jerárquica y cohesionada alrededor de todos los territorios palestinos, no degrada el nivel de amenaza que la ciudadanía israelí enfrenta y, por supuesto, las propias fuerzas de seguridad. Y muy brevemente, ¿qué respondería frente al balance o la comparación de los muertos? Bueno, yo lamento la pérdida de cualquier vida. No es un elemento que me genere, por supuesto, satisfacción. Creo que es una circunstancia muy dolorosa. Aspiro y espero que la situación logre mitigarse en las próximas horas. Es un elemento que hay que seguir, por supuesto, pero hace parte también de una compleja realidad, y es el atrincheramiento que muchas de estas organizaciones armadas, estas milicias palestinas, desarrollan sus actividades, sus capacidades operativas, su estructura organizacional en medio de entornos urbanos densamente poblados, como ustedes los han planteado anteriormente. Sí. Es muy difícil plantear que una operación militar salga 100% bien y que no se cometan errores. Eso solo pasará en las películas. En la vida real está lleno de un escenario cambiante, con circunstancias que desafían las mejores planificaciones en términos de estrategia militar, y por supuesto estas circunstancias son absolutamente dolorosas. Mauricio, ahora le quiero preguntar un punto que nos señalaba Haniel anteriormente y que es el mismo que ha defendido el gobierno de Israel, y es que estos operativos en Jenin no son contra la población civil, sino contra las milicias, y se han referido a Jenin como el centro de operaciones de diferentes grupos armados, y recordemos, usted nos hablaba de un aumento de la violencia en Jenin, y lo hemos visto también, por ejemplo, con la creación de nuevos grupos, como la Guarida del León en Naplusa o la llamada Brigada de Jenin, que fue fundada por un miembro de la Yihad Islámica Palestina. ¿A qué se debe este repunte y si esto en cierta medida justifica o no estos operativos israelíes? Bueno, lo primero, el repunte tiene que ver con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos y la legitimidad internacional del proceso de colonización que en términos generales los gobiernos de Estados Unidos habían, si se quiere, de alguna manera condenado, por lo menos indirectamente, habían puesto en la mesa como una condición necesaria para que hubiera paz entre israelíes y palestinos. Lo que ocurre con Donald Trump, básicamente, con este famoso plan de paz, es que le va a decir al gobierno de Benjamin Netanyahu: nosotros estamos dispuestos a apoyar la colonización de Cisjordania. ¿Qué va a pasar? En la práctica, obviamente, los palestinos van a empezar a defenderse. Haniel, por ejemplo, hablaba de algo que es usual en la retórica del gobierno israelí. Esto es una democracia, hay independencia, está la Corte Suprema. Sí, es independiente, pero la Corte Suprema también participa de la expulsión de palestinos, como pasó en Sheikh Jarrah, por ejemplo, en Jerusalén, donde la Corte Suprema lo que hace es utilizar el derecho
para legitimar la ocupación, utilizar el derecho para legalizar las expulsiones que son, según, no según Palestina, según organizaciones no gubernamentales y Naciones Unidas, a todas luces ilegales. Claro, entiendo lo que dice Janiel, es que los palestinos tienen de todas maneras unas milicias. No solamente no hay unidad de mando en esas milicias, sino que esas milicias no pueden controlar las fronteras, es decir, no hay ninguna posibilidad de que uno equipare el control, por ejemplo, que tiene sobre las fronteras. Los palestinos están encerrados por parte del ejército israelí. Entonces, decir, por ejemplo, que las milicias palestinas ejercen de alguna manera una labor equiparable a los ejércitos, pues no tiene nada que ver con la práctica. Lo que hacen las milicias palestinas es defender a los palestinos. Obviamente, de ninguna manera uno puede estar de acuerdo con algunos de los ataques que lanzan contra la población israelí. No hay en ese sentido una guerra, porque no hay dos bandos. Lo que hay es un bando, insisto, que tiene un ejército regular, reconocido internacionalmente, que recibe además armas, que tiene una industria militar, contra una población que no tiene. Hay que explicar a la gente. Los palestinos, por ejemplo, no tienen blindados, no tienen tanques, no reciben fusiles de asalto, no tienen batería antiaérea. Entonces, cada vez que Israel bombardea, Daniel dice es imposible porque es una zona donde hay mucha densidad. Lo decía Federico, 18.000 personas en medio kilómetro. Pero los palestinos están, digamos que, hacinados en buena medida por la ocupación. Es decir, el grado de hacinamiento, el grado de densidad que encontramos en Jenin, en Namplusa, en Gaza, tiene que ver con la misma ocupación. Entonces, básicamente el cuadro que uno puede ver es que lo que antes era o supuestamente era esporádico, es decir, eran ataques en los que Israel decía nos estamos defendiendo, se han convertido en ataques que hoy son sistemáticos. Por eso hoy mismo Amnistía Internacional está diciendo detengamos el apartheid, porque hay básicamente tres prácticas que hemos visto en Jenin. Una, limpieza étnica, es decir, la desaparición constante de aldeas palestinas. Insisto, el ministro de Finanzas israelí es un tipo que dice a los cuatro vientos que hay que arrasar a los palestinos y que hay que hacerlos desaparecer. Dos, el apartheid, que es básicamente la población árabe excluida en doble medida. Los árabes que tienen ciudadanía israelí, que están muy por debajo del nivel de vida de los israelíes, y obviamente los palestinos que sufren los vejámenes de la ocupación. Y en tercer lugar, el genocidio. ¿Sí? A los palestinos los están acabando de manera sistemática. No hay ningún Estado en la esfera occidental que practique de manera tan regular la pena de muerte de facto contra los menores. Incluso menores de edad que no saben ni siquiera por qué están ahí. Y toda la misma retórica de que es una amenaza híbrida, es que se meten con la población. Si eso es así, entonces que le den a los palestinos la oportunidad de tener un ejército y que ese ejército se encargue de controlar a los grupos terroristas. Pero si Palestina no tiene de ninguna manera de defenderse, tiene que recurrir desafortunadamente a estas milicias. ¿Y cómo se puede comparar la segunda intifada de 2002 con estos hechos de Jenin, o son incomparables? A comienzos de los 2000 había un, si se quiere, mejor ambiente internacional. Veníamos de los acuerdos de Oslo. Para Estados Unidos era importante la paz en Oriente Medio. En ese momento, si no estoy mal, estaba George Bush, que trató de lanzar un proceso de paz rescatando lo que había quedado de Oslo con los acuerdos de Annapolis. A Europa le interesaba lo que pasa en Medio Oriente. Hoy para mí la situación es más crítica porque, uno, a Estados Unidos no le interesa la paz de Medio Oriente. Dos, Europa está centrada en la guerra en Ucrania. Y tres, tenemos una radicalización del gobierno israelí que no teníamos. Creo que, insisto, este es el gobierno más supremacista en la historia de Israel. Desde 1947 hasta nuestros días no habíamos tenido un Estado tan alejado de lo que quiso Ben Gurión, no habíamos tenido un Estado tan alejado de la laicidad, no habíamos tenido, por ejemplo, la declaración de Israel como Estado judío, no habíamos tenido la aplicación sistemática de pena de muerte contra menores, y menos aún, creo que los que fundaron el Estado de Israel estaban muy lejos de imaginarse el discurso que hoy tienen personas como el ministro de Seguridad Interna o el ministro de Finanzas. Y precisamente en lo que usted llama la radicalización, cuando el gobierno, el sexto gobierno de Benjamín Netanyahu, asumió el poder este año y formó la coalición dentro de su plan de gobierno, avalaron expandir la ocupación en los territorios palestinos y apuntar hacia eso. Janiel, le quiero preguntar, ¿usted está de acuerdo en que ha habido una radicalización y en que esto ha afectado la espiral de violencia que hemos visto? Hola. Mire, yo puedo coincidir con Mauricio en que desde ambos sectores existen fuerzas muy extremistas
que de alguna manera tratan de imponer su agenda para la consecución de sus propios objetivos, no necesariamente la consecución de los objetivos que beneficien a sus respectivos pueblos. Hay un elemento que a mí me llama poderosamente la atención y creo que es importante insertar en la discusión y cómo ha sido, y tiene que ver o gira alrededor de cómo ha sido el proceso de fortalecimiento de estas milicias en Jenin. ¿Dónde está la Autoridad Nacional Palestina? Pues literalmente la Autoridad Nacional Palestina está ausente. La Autoridad Nacional Palestina puede que exista y ejerza una, digamos, representatividad política, pero en el terreno, en Jenin, no es la autoridad económica, no es la autoridad política y mucho menos está muchísimo más lejos de ser la autoridad militar del sitio. Entonces, ¿cómo es que Jenin se convierte en este punto de grandes concentraciones de capacidades militares de milicias palestinas? Creo que vale la pena ahondar sobre esto. Coincido con algo que dijo Mauricio, es importante establecerlo. Hay una tasa de desempleo muy alta en Jenin, alrededor del 35%. No es la más alta alrededor de los territorios palestinos, pero es considerablemente alta. Creo que esto es importante resaltarlo porque habla también del fracaso de la Autoridad Nacional Palestina para poder suplir las necesidades que requiere la propia población palestina. Es una Autoridad Nacional Palestina que tiene alrededor del 80% de desaprobación, no según mis datos, no según mi opinión, es según la opinión de Jalil Shikaki, un académico palestino de muy gran renombre, director del Centro de Encuestas Palestinas, que en su última entrega, su último estudio, habla de alrededor del 80% de desaprobación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, 80% de palestinos que piden su renuncia y que de alguna manera ha llevado a que estas organizaciones, estas milicias, lleguen y tengan la capacidad de inyectar recursos económicos muy importantes en aras de ampliar y multiplicar su capacidad operativa en la zona y ser receptor de muchos jóvenes que buscan de alguna u otra manera mejorar sus condiciones. Ahora bien, teniendo eso claro, pues no podemos tampoco olvidar que este contexto está netamente ligado con un tema sobre el cual muy poco se habla. Quisiera plantearlo como el tema de discusión y es el vínculo de muchas de estas milicias palestinas con organizaciones transnacionales vinculadas con el narcotráfico, narcoestados, una problemática que nosotros conocemos muy bien en Colombia y que sabemos cómo suple, cómo permite proporcionar la gasolina necesaria para mantener las capacidades operativas y militares de estas milicias. Y esos narcoestados, estas narcoorganizaciones, precisamente vienen del Líbano, con presencia de Hezbollah, o del propio gobierno sirio de Bashar al-Assad, una reciente investigación importante periodística de Emir Nader, otro corresponsal de la BBC árabe, habla, recientemente la pueden buscar en internet, habla del vínculo de actores de muy alto nivel dentro del gobierno sirio. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al general Ghassan Bilal y la propia Hezbollah dentro de estas economías ilegales clave del narcotráfico que buscan inyectar recursos a estas milicias palestinas para convertirse en los grandes financiadores de estas capacidades militares. Esto no es nada que sea pues, secreto y está en clave, nuevamente lo reitero, con las características que tiene este escenario de guerra híbrida, que es mucho más complejo, que es una simple narrativa, y que hablan de un trasfondo geopolítico bastante complejo y la suma de varias fuerzas alrededor de Israel, en Gaza, en Cisjordania, en el sur del Líbano y más allá. Usted habla entonces de tres causas principales por las que aumentan las milicias en Jenin. Uno es la alta tasa de desempleo, dos, la falta de una autoridad palestina que ejerza un control efectivo y tres, la combinación de estas milicias con grupos internacionales ligados al narcotráfico. Mauricio, ¿usted está de acuerdo? ¿Cuáles son las causas que usted da para el incremento de las milicias en Jenin y sobre todo, qué hacer ante este aumento? Bueno, con lo que sí coincido es que básicamente ha habido una desinstitucionalización de la Autoridad Nacional Palestina que no es solamente indicable a los palestinos, tampoco se trata de
de sacarle responsabilidad a Mahmoud Abbas, que tiene muchísimo que ver, la manera en que han malgastado, por ejemplo, los recursos que han llegado por la vía de la cooperación internacional, pero no podemos desconocer que, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina se crea en los 90 con los acuerdos de Oslo, con una serie de promesas que Israel ha venido incumpliendo de manera reiterativa, entre ellas, por ejemplo, la propia ocupación. En la misma época de Donald Trump, por ejemplo, le fueron congelados ingentes recursos con el chantaje de que los palestinos tenían que aceptar un plan de paz, que no era un plan de paz, obviamente era un plan para legalizar, legitimar obviamente la ocupación. Entonces, evidentemente acá se mezclan dos cosas. De un lado, la inefectividad de la dirigencia palestina. Es cierto, no había un relevo, hay un espacio pequeño para Ahmed Corey, pero en términos generales Mahmoud Abbas es quien ha controlado el poder. Y en esa crisis de gobernabilidad lo que hemos visto es que pequeños grupos han venido ganando espacios. Lo que pasó, por ejemplo, con el, entre comillas, golpe de Estado que da Hamas en la Franja de Gaza es muestra de ello. El hecho de que, por ejemplo, hoy Hamas esté reivindicando ciertos objetivos en Cisjordania, que es algo relativamente raro, pero eso pasó, ya lo hemos visto en Jerusalén con Sheikh Jarrah. Entonces, lo que vemos concretamente es una multiplicación efectivamente del poder en la medida en que se erosiona el poder de la Autoridad Nacional Palestina. Pero ese poder también se erosiona porque la comunidad internacional le ha venido soltando la mano a los palestinos. Pongo el ejemplo de las últimas grandes elecciones legislativas en Palestina. Se le dijo a la gente, crean en la democracia, voten porque ustedes quieran. Y la gente en masa terminó votando por Hamas. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo la comunidad internacional? Aplicar un castigo colectivo. Entonces, lo que decía Janiel, esta operación no es contra la población de Jenin. Eso es lo que dicen las autoridades israelíes. Pero en términos generales, los bloqueos, el encierro, estas operaciones militares, así no quieran llamar de esa manera, a quien castiga es al palestino promedio. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que los palestinos no tienen derecho a la vida, no tienen derecho a la locomoción, no tienen derecho a la salud, son humillados públicamente, se les violan obviamente los derechos procesales. Por eso hablaba de niños, cientos de niños que están en cárceles sin saber ni siquiera por qué están. Pues lo que uno ve ahí es que hay una autoridad palestina, pues evidentemente está corta. Y cierro diciendo lo siguiente, el narcotráfico es cierto, pero también pasa en Israel. Hoy tenemos una conflictividad enorme entre esa población, de esos 2 millones de árabes ciudadanos israelíes, por culpa del narcotráfico. Y lo que ha hecho el Estado israelí es dejar que se maten. Es dejar que se maten en vendetta, es decir, mirar para otro lado. Entonces, lo del narcotráfico no es algo exclusivamente endilgable a Siria, a Hezbollah, al Líbano, a los palestinos, porque la misma Israel ha sido condescendiente para precisamente continuar con este régimen de apartheid. Y ya para ir cerrando nuestro debate, Mauricio, quiero comenzar con usted para las conclusiones, y es ¿qué se puede esperar? Porque de un lado escuchamos a Benjamin Netanyahu diciendo que habrá más operaciones así hasta acabar con el terrorismo, y del otro lado se están multiplicando los múltiples poderes precisamente por lo que usted llama la erosión de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué esperar entonces? Bueno, yo creo que desafortunadamente va a haber un recrudecimiento de la violencia, como lo hemos visto en los últimos 2 años. El gran reto para la comunidad internacional es, así como han reaccionado frente a la invasión de Rusia a Ucrania, así como han acusado a Putin y han hecho presión sobre él, es importante que la comunidad internacional empiece a hacer presión sobre el gobierno israelí, quien es además quien tiene el control de la situación. En segundo lugar, se tiene que reactivar la financiación de la Autoridad Nacional Palestina para que haya una presión y efectivamente haya un relevo generacional en esa autoridad. Y en tercer lugar, tiene que cesar la ocupación, tiene que cesar el apartheid y tiene que cesar el genocidio. Si eso no cesa, desafortunadamente vamos a seguir con violencia en toda la región de Oriente Medio. Daniel, y su conclusión, ¿qué se puede esperar y cuáles serían las posibles soluciones? Mire, yo discrepo de algo en lo cual no es la primera vez que, digamos, he tenido la oportunidad de conversar con Mauricio sobre el tema. Hay una, digamos, escuela de pensamiento alrededor del análisis del conflicto palestino-israelí que atribuye el deterioro de los indicadores y de seguridad y de la violencia a la ocupación como tal. Yo discrepo de esa, digamos, premisa máxima, ¿no? La ocupación de las Naciones Unidas habla de ocupación a partir del 67. Cuando llegamos al año 67, la guerra de los 6 días, por lo menos mal contado, llevamos 50 años de conflicto, dependiendo de qué momento empiece usted a tomar como referente de inicio del mismo. Es decir, 50 años antes de la ocupación ya había episodios de violencia sistemática y generalizada entre las partes. Así que yo creo que la ocupación es un problema. Por supuesto que no
No pretendo disminuir, digamos, su complejidad, pero no creo que sea el problema, la raíz causal de este elemento. Y quiero terminar mi intervención con una reflexión muy importante. Mire, en términos geopolíticos, que Mauricio conoce bastante bien, hay por lo menos 3 elementos que terminan condicionando los conflictos territoriales. Primero, la existencia de enormes recursos naturales, por ejemplo, petróleo, diamantes, gas, lo que sea, y 2 grupos que intentan controlarlo. El segundo, los fines estratégicos que el control de cierto territorio permite a uno de los grupos y por lo tanto no está dispuesto a cederlo frente al otro. Imagínense una montaña, el control de un río, algo estratégico que le brinda una ventaja militar. Y el tercer elemento habla de connotaciones religiosas. Los 3 elementos, en mayor o menor medida, pero los 3 elementos están en medio del conflicto armado. Y eso no se va a terminar con el tema de la ocupación. La ocupación es uno de los elementos que condiciona este conflicto. Ya miraremos entonces qué sigue ocurriendo en Jenin y en los territorios palestinos y también en Israel. A Mauricio Jaramillo Jacir y Janiel Melamed Bisbal, gracias por acompañarnos, y también a nuestro corresponsal Federico Cue Barberena. La producción de este debate estuvo a cargo de Andrés Doncel y la de los invitados con Tania Herrera. Sigan conectados con France 24.